25 años para prepararse para ese momento. Y yo sentí envidia, porque los que estamos en pie seguimos en la lucha. El que muere en el Señor bien, ya ganó. Y lo más grande que nosotros tenemos es la salvación. Así que a mí no me dio dolor de ver a la familia sufrir, claro, pero sentí como, ay Señor, que cuando me llegue ese momento yo pueda estar preparada. Amén. Porque estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles de tanta maldad, de tanto pecado, tiempos que a nosotros como creyentes nos corresponde aprender y desaprender. Porque los tiempos han ido evolucionando, han ido cambiando. Los métodos también tienen que ir cambiando. Nuestra mentalidad también tiene que ir cambiando sin dejar los principios. Porque los principios bíblicos jamás deben cambiar. Pero los métodos sí deben cambiar. ¿Me doy a entender? Yo voy a decir algo en esta mañana. Y espero que no vaya a afectar a ninguno en la conciencia, y si a alguien le afecta, por favor hable con mi pastor. Él responde por mí. Entonces cuando yo me meto en líos, yo lo llamo a él y digo, amor, responde por mí. Pero hace años atrás, yo recuerdo que las obras de teatro no eran permitidas en la iglesia. ¿Cuántos recuerdan eso? Hermana Nubia, ¿cierto que era así? No, que obras de teatro, ¡hay poder en Jesús! ¿Y tú? Entonces no se hacían representaciones. Lo máximo que hacían era la representación de las 10 vírgenes, ¿se acuerda? Y eso era bandera, y eso era bendición asegurada, ¿cierto que sí? Pero de ahí a representar algo cotidiano, de la vida cotidiana, eso. Pero hoy en día tenemos comité de artística. Oiga, mi mamá no vivió para verlo, o si no me hubiera dicho, ay poder, pero cómo así, pero cómo. Pero es que resulta que el enemigo ha ido ganando tanto espacio en la sociedad, tanto espacio, que nosotros también tenemos que ensancharnos en la forma de llegarle a la gente. Y conozco a un señor que nosotros hicimos un culto misionero de Damas Dorcas, y entonces en el día organizando el culto misionero, yo le dije al comité, bueno, ¿a quién invitamos a predicar? Y bueno, siempre ese es el dolor de cabeza. Y yo les dije a ellos, hagamos una cosa, ese día hagamos una predicación representada. Vamos a tomar esos muchachos, porque ahora hay un buen grupo de artística casi en todas las iglesias, y cómo ha preparado Dios a estos jóvenes. Gracias a Dios por esos amenes. Hay quienes dicen amén, amén. Pero Dios los ha preparado. Y nosotros allí en la congregación, en esa congregación teníamos un grupo, un equipo de trabajo en cuanto a artística, y yo les di la idea a ellos me ayudaron, el uno, el otro, y organizamos algo, pero la cosa más espectacular. Y empezamos a anunciar el culto. Yo les dije a ellos, prométame que ninguno le va a decir a su familiar cómo va a ser el culto. Se comprometieron conmigo. A nadie le diga, ni a su mamá ni a su papá, eso es un secreto, como entre 30. Yo espero que no se haya colado la información. Pero empezamos a anunciar, hermanos, ¿usted quiere saber quién va a predicar en el culto misionero de Dorcas? Amén, venga, le invito para que venga y se dé cuenta quién va a predicar. Y bueno, y eso organizamos, y eso fue lleno total, y una hermana se trajo su esposo inconverso, que durante años escuchaba la palabra, pero duro. Él en alguna ocasión que lo visitamos nos dijo, yo ya me sé todos los mensajes, y ya me conozco el estilo de predicar de cada uno. El hermano tal, así, la hermana tal, así. Y un profesional, y entonces él hablaba de todo eso.
Y ese día empezó el culto. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces yo pasé. Les dije, bueno, hay varias formas de dar un mensaje. Así. Hoy vamos a dar un mensaje diferente. Y se apagaron las luces. Y sí, no falta el hay poder. Y empezó la obra de teatro. Yo temblaba. Yo dije, Dios mío, la iglesia nos va a echar, pedir cambio de pastor. ¿Cómo se le ocurre a ese pastor apoyar a la esposa que haga eso? Señor. Pero empezó. Y hubo de todo. Porque hasta un mendigo entró, representando un mendigo, pidiendo una moneda y casi no lo dejan entrar en la puerta. Cuando él llegó con su cobija y esto, y empezó ahí monita, una moneda, y cada uno iba haciendo su papel. Oiga, pero terminamos en una bendición porque ese mensaje llegó de una manera. Pero a mí lo que me conmovió de todo, porque yo también me lo gocé, es cuando yo veo a este señor que conocía el mensaje de todos, el estilo de todos, la hermenéutica de todos, arrodillado, llorando. Y yo miraba, yo decía, es él. Y yo le preguntaba, ¿él es el esposo de la hermana? ¿Él es el esposo? Sí, yo no podía creerlo. Y la hermana estaba en una bendición enorme. Y cuando ella volteó a mirar y no vio al esposo, y cuando dice que arrodillado. Cuando se terminó esa bendición tan hermosa, él se acercó a mí llorando. Me dijo, por primera vez entiendo una predicación. Por primera vez. Y yo le decía a los muchachos con el que se hizo la representación, por esa alma valió la pena hacer lo que se hizo. Por esa alma. Así que empieza uno a desaprender para aprender. Hombre, es que estamos en una época de batalla, de guerra, de conquista. Y entonces el diablo que existe y las fuerzas del mal que existen va cultivando conciencias y pensamientos. Y lo que antes para el ser humano era inaceptable, hoy es aceptable. Lo que antes era inaceptable a la sociedad, hoy es aceptable. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, es que es así, el evangelio es cuadriculado, el ángulo recto, por favor, nadie se salga. No, Señor, ¿cómo vamos a hacer, Señor? Danos la forma, danos las herramientas. Y antes se decía que no podíamos estudiar. ¿Para qué vas a la universidad? Te vas a perder. Pero hoy, ¿qué le decimos a nuestros jóvenes? Hijo, ve a la universidad. Vas a capacitarte, pero que Dios te use para que seas luz en medio de las tinieblas. Hijo, allá te van a ofrecer drogas, mujeres, sexo, trago, vicios, pero que tú seas luz. ¿Es así o no es así? Entonces vamos a la universidad y vamos donde tengamos que ir, pero con la luz del evangelio. Así que los métodos irán cambiando, las formas irán cambiando, pero vamos en conquista. Vamos en conquista, pero los principios jamás cambiarán. Esos son incambiables, inmodificables. ¿Qué se necesita para la conquista? Yo lo primero que te quiero preguntar es, contéstate en tu corazón, en tu mente, ¿qué quieres conquistar? ¿Qué es lo que necesitas conquistar? Yo sé lo que yo necesito conquistar. Porque si hay alguien que me conoce es Dios. Y yo me conozco. Y yo no me puedo engañar. Ay, yo soy perfecta delante de Dios, gracias Dios, porque no soy como los demás. No.
Yo sé lo que tengo que conquistar, yo sé cuál es mi batalla, yo sé cuál es mi lucha, y tú la tienes que saber. Todos tenemos nuestras batallas. Hay quienes pelean con su genio, hay quienes pelean con sus gustos, hay quienes pelean con sus debilidades, hay quienes pelean con su pereza espiritual, con la indiferencia espiritual. Bueno, cada quien tiene su batalla, tiene su lucha, pero ahí vamos. A veces nos sentimos mejor, otras veces como que caemos, pero ahí vamos. ¿Cuál es tu conquista en esta mañana? ¿Ser mejor persona? ¿Ser mejor esposo? ¿Mejor esposa? ¿Mejores padres? ¿Mejores hijos? ¿Mejores creyentes? ¿Mejores servidores? ¿Cuál es nuestra conquista? Porque si tenemos y sabemos a dónde queremos llegar, entonces sabremos lo que tendremos que vencer. Si alguien dice, bueno, yo soy tan buen creyente, ¿cuál es su lucha? Ninguna, hermana. Yo, gracias a Dios, yo vivo en el Espíritu, levito. No todos. Así que piensa en esta mañana, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu dificultad? Tal vez alguien en esta mañana tenga una dificultad. Ay, hay algo que le quita el sueño. Hay algo que, uno cuando tiene problemas, como que suspira cada rato. ¿Sí le pasa? Ay, Señor. Y de pronto como que se engloba pensando en el problema. Esa es tu batalla. Esa es tu conquista. Y vamos a mirar algo que nos puede ayudar en esta mañana. ¿Quién era Josué? Mire, me llama la atención y rápidamente lo vamos a mirar en el capítulo 1. Dice que murió Moisés y al lado de Moisés trabajó o estuvo Josué. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Les hizo unas promesas, que su descendencia sería grande. El que lo maldijere, lo maldecirá. El que lo bendijere, el que lo bendiciere, lo bendecirá. Y bueno, te le dice en el capítulo 5, el versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿A quién se lo estaba diciendo? A Josué. Como estuve con Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? Ya muerto. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. Oiga, que el Señor nos diga eso. Alguien que conozca cuál fue la bendición que el Señor le impartió a Abraham, que el Señor le impartió a Moisés, y que le diga: mira, tranquilo, como estuve con Moisés, como estuve con Abraham, como he hecho desde el principio, así estaré contigo. Oiga, eso es grande. Amén. Y en el versículo 7 del capítulo 3 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Para qué? ¿Qué era lo que tenían que entender? Oiga, ¿sabe qué nos hace grandes a nosotros? No es el dinero, no es el título, no es el barrio donde se vive. No. Lo que nos hace grande a nosotros es que Dios está en nosotros y con nosotros todos los días de nuestra vida. Usted se imagina lo que sucedió en el Japón. Me puse la semana pasada, creo que fue, no mentiras, hace 8 días, que mi esposo estaba enfermito, acostadito ahí.
Entonces yo, para animarlo, le busqué videos del terremoto en Japón. Si usted necesita a alguien que le ayude así, ya saben que conmigo pueden contar. Entonces le puse videos. Uy, amor, mira mira cómo se levanta la sala. Ah, mira cómo se llevan los carros. Ay, la gente tan. Mi esposo miraba y decía, hay poder. Wow. Mire, este otro está peor. Mire, este sí es escalofriante. Mira. Pero yo miraba todo eso. Si usted no lo ha mirado, mírelo. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de los hermanos allá en el Japón es un testimonio grande. Porque como estuvo el Señor con Moisés, estuvo con los misioneros de Japón. No te dejaré ni te desampararé. Y llegó el momento del tsunami. La gente ni lo creía. Mire, hay un señor que empezó a grabar y se veía cómo iba subiendo. ¿Cómo es que se llama? Bueno, el muro. Que hacen el muro para que no se pase el agua. El dique. Entonces a él le decían, ahí viene el agua. Bueno, ellos allá en su idioma, pero él después lo traducía. Mira que está subiendo el mar, que no sé qué. Y él decía, no alcanza, y grabando, no alcanza. Y era ahí, y la gente le gritaba, y había quienes le decían, corre, que venga. Y él seguía grabando. Y él veía cómo venían esas olas, vio cómo allá unas lanchas las cogió, las estrellaba, unas embarcaciones más grandes las estrellaba, y él no creía que el agua fuera a salir de ahí. Cuando él ya vio que eso era cierto, que quedaban apenas unos centímetros, empezó a correr y a subirse por allá a una parte alta, pero él seguía grabando. Y cómo esas olas, y cómo el mar se salió, y cómo empezó a llevarse carros, casas, todo lo que había. O sea que eso fue algo terrible. Pero los hermanos colombianos, predicadores del evangelio, llegó la gente y ellos estaban ahí. Yo ese testimonio se lo he contado, pero ellos empezaron a orar y miraban en la televisión cómo decía que venía para Cheva el tsunami, y ellos miraban ahí cómo el mar se venía con esa furia y cómo venían esas olas tan fuertes. Y ellos, ¿qué hicieron? Como estuve con Moisés, como estuve con Abraham, estaré contigo. Entonces empezaron a orar. Y dice la hermana que esa ola, en vez de entrar a Cheva, se devolvió hacia el mar. Y se cumplió la palabra. Los japoneses no volvieron a mirar a los hermanos con los mismos ojos, porque antes decían, colombianos, predicando hay una religión. Pero cuando ella decía, no, esos evangélicos, ellos oraban, oiga, ¿qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que ustedes leen? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y se empezó a desbordar japoneses queriendo escuchar la palabra de Dios. ¡Qué conquista tan grande! ¡Gloria al Señor! Oiga, y lo que pasó en Armero. ¿Cuántos se burlaban de los hermanos? ¿Cuántos se burlaban de los evangélicos? Y la gente se reía. Pero el día que el volcán hizo su estrago, el día que estaba empezando a rugir la tierra, el Señor le avisa al pastor: salga con toda la iglesia, avísele a los hermanos, salga. Y el hermano salió, porque como estuve con Moisés,
Y salieron ellos y empezaron a llamar los hermanos. Vamos, vamos, que incluso varios inconversos, personas que no eran de la iglesia, vamos, vamos. Unos les decían que va. Otros dijeron, ¿verdad? Sí, vamos. Y salieron y Dios los guió. Y unos hacia un lado y otros hacia el otro. Se fueron a las partes altas. Y los que estaban en un lado, hasta allá no llegó a la avalancha, pero los que estaban a este lado, la avalancha iba subiendo, subiendo, subiendo. Y los hermanos de allá clamando al Señor y los de aquí clamando al Señor con todo el alma, porque si hay alguien que sabe clamar a Dios, es el pueblo de Dios. Aleluya. Y clamando al Señor con todo el alma. Y usted sabe lo que sucedió. La avalancha, ellos estaban en medio de muchas personas que no conocían a Dios. Pero la avalancha se detuvo alrededor como un muro. Y los hermanos, ¿usted se imagina? Así como David cantaba, yo creo que los hermanos cantaban, oraban, porque es que nosotros hospedamos una familia en la casa. Y ellos decían, hermano, esto era un Pentecostés allá. Y los creyentes no sabían cómo hacían, pero también hacían palmas y trataban de cantar y lloraban y de todo, de ver lo que estaba sucediendo. Y el helicóptero llegó, bajó, lo recogió, fue y volvió, hasta que se llevó hasta el último. Y tan pronto se llevó al último, cayó ese muro y siguió la avalancha. Dios dejando ver su gloria, porque Dios es fiel. Él es fiel a sus promesas. Él tiene cuidado de nosotros. Así que el Señor, yo te invito para que en esta mañana creas. Tú que tienes un problema, tú que tienes una lucha, tú que tienes una dificultad, créalo en esta mañana. Como Él estuvo con Moisés, como estuvo con Abraham, como estuvo con todos los patriarcas, así como Él peleó por su pueblo, así como Él defendió a su pueblo, así el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué pasó? Él iba a la conquista de Canaán y estaba todo preparado, 400,000 hombres armados y preparados para la conquista de Canaán, y al frente iba Josué, y yo creo que ellos estaban contentos, 400,000, y todos de buena salud, de buen vigor, fuertes, valientes, armados hasta los dientes. Y el Señor le dice a Josué, oye Josué, circuncide a todos esos hombres. Oiga, pero es que vamos para la guerra. Sí, pero los va a circuncidar. Miremos capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. ¿Qué pasó con ellos? Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Le voy a decir algo. Cuando ellos iban a conquistar a Canaán, tuvieron que cruzar el Jordán. Y el Señor secó, abrió el espacio para que el pueblo de Israel cruzara. Y cuando ellos se dieron cuenta, imagínense, ¿quién hizo eso? El Señor. O sea, Jehová pelea por ellos. Ellos sintieron, se desanimaron, porque imagínense, si Dios pelea por ellos, eso es derrota segura. Y ellos estaban como desalentados, o sea, aburridos, tristes, preocupados.
No, mire, si el Señor hizo eso con ellos ahorita, nosotros somos pan comido para ellos, y así estaban todos desanimados. Imagínese usted unos hombres desanimados a la guerra. Yo creo que eso, ¿qué utilizarían en ese tiempo? Espadas, flechas, lanzas, ¿cierto? Yo creo que eso dispararían sin fe, sin mucha puntería. Pero cuando el enemigo estaba desanimado, el pueblo estaba vigoroso, contento, dispuesto. Vamos a ganar y vamos adelante. Imaginen lo que acaba de hacer el Señor. Abrió el Jordán para que nosotros pasemos, y tomamos las piedras y pusimos allá el muro para que no nos olvidemos de lo que el Señor hizo. Y bueno, ellos contentos, vamos adelante. Y llega Josué. Bueno, el Señor ha mandado a que afile unos cuchillos. ¿Y eso como para qué? No, para la circuncisión. ¿Por qué el Señor hizo eso? Oiga, ¿a usted no le parece que Dios hace cosas que uno no entiende? Ay, dígamelo a mí. Que varias veces el Señor me ha puesto a orar para entender. Y decirle: Señor, abre mi entendimiento, porque no entiendo. Pues dice el versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aradot. Esta es la causa, o sea, aquí va la razón por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. O sea, el Señor sacó al pueblo de Israel, esos estaban circuncidados, pero esos ya murieron, pero ellos tuvieron hijos, y esos hijos no se habían circuncidado. ¿Qué significaba la circuncisión? Era romper la carne, significaba disciplina, significaba obediencia, significaba también dolor, significaba también humillación. Bueno, gracias a Dios eso se hacía en este tiempo. En este tiempo no. ¿Pero nos circuncidamos? Sí. El Señor vino, murió en la cruz, pagó por nosotros. Pero nosotros necesitamos también humillarnos. Nosotros también necesitamos pasar por ese proceso que muchas veces es doloroso, pero nos purificamos. Entonces, el pueblo, ese pueblo joven, no había sido circuncidado. ¿Cómo había nacido ese pueblo joven? En el desierto. ¿Qué tipifica el desierto? ¿Qué entendemos cuando hablamos de desierto en la Biblia? Los momentos difíciles, las pruebas, el dolor. Entonces imagínense que eran unos jóvenes que habían nacido en medio del dolor. Oye, imagínense usted esta sociedad cómo ha nacido. Los jóvenes de esta sociedad desde hace unos años para acá han nacido en medio del dolor, en medio de hogares sin papá o hogares sin mamá, en medio de hogares de violencia, de dolor. Oiga, ¿y qué le espera más adelante? Porque la mentalidad ha cambiado tanto que ya ni siquiera queremos darle papá ni mamá a los hijos. En medio de dolor, en medio de desastre, en medio de incomodidad, en medio de desespero, en medio de angustia. Pero ellos necesitaban hacer un pacto
con Dios. Algún joven en esta mañana, alguien en esta mañana puede decir, pero mi papá me falló, mi mamá me falló, y Dios. Pero el Señor le está diciendo, no, tranquilo, ven, humíllate, humíllate. Aflige tu alma, rompe con lo que hay en tu vida y ven a la presencia del que te puede hacer una nueva criatura, del que puede sanar heridas, del que puede borrar el pasado, del que te puede poner en alto, porque como estuve con Moisés, estaré contigo y yo engrandeceré tu vida. Pero hay quienes viven la misma situación porque no se han humillado en la presencia de Dios. ¿Qué pasó después? En el versículo 10. Bueno, versículo 9 del capítulo 5. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. O sea, ya lo que había pasado allá, el pecado de allá, las ataduras de allá, todo lo malo, todo lo que ellos vivieron, todas las humillaciones que ellos vivieron, ya el Señor lo había quitado. Y el versículo 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron ¿qué? La Pascua. Primero la circuncisión. Oiga, los enemigos supieron que ellos estaban circuncidados. No supieron. Y yo le quiero decir algo. Yo estaba leyendo esto y mi corazón se llenó de gozo en Dios. Mire, nosotros estamos protegidos por la presencia de Dios. Somos guardados por la presencia de Dios. Pero vivimos luchas, vivimos batallas, vivimos guerras que solo las conoce Dios y no sabe. Oiga, el enemigo no la sabe. ¿O es que lo tiene que saber? Él no lo sabe. Así como el pueblo de Israel, mientras ellos estaban en cama 8 días con el dolor de la circuncisión, los otros estaban como. El enemigo ¿cómo estaba? Oiga, ellos estaban temerosos. Le tenían miedo a unos circuncidados. Ay, ellos, ¿y por qué no vendrán? Si ya están ahí, ya, ¿y por qué no? ¿Y por qué? Y esperando ahí, temerosos. Oiga, muchas veces nosotros libramos nuestras batallas y el enemigo nos ve fuertes. ¿Sabe por qué nos ve fuertes? No es porque andemos... No, es porque sabe que Dios está con nosotros, que Dios pelea por nosotros. Gloria al Señor. Esto no te llena de alegría en esta mañana. Él está con nosotros. Y el enemigo nos ve grandes. Nos ve grandes porque sabe que el Señor pelea por nosotros. Al menos yo de eso estoy más que convencida. El Señor ha peleado por mí, yo sé que por ti también. Muchas veces lo que Dios ha hecho, oiga, uno no lo olvida nunca. Lo que Dios hace, la forma como Dios nos defiende. Bueno. De mientras ellos estaban circuncidados allá con el dolor, allá sufriendo, el enemigo los veía grandes. Cuando tú y yo vivimos nuestras luchas, allá estamos en la presencia del Señor, dolidos. ¿A usted no le duele el alma por las cosas que tenemos que vivir? Y estamos allá dolidos en la presencia de Dios, pero nos paramos fuertes. Porque el que prometió estar con nosotros estará hasta el fin. Y Él peleará tus batallas. Y Él te defenderá del enemigo.
Aleluya. Así que el enemigo no se dio cuenta. ¿Usted se imagina donde el enemigo hubiera sabido eso? ¿Qué hubieran hecho ellos? ¿Los atacan? Oiga, están circuncidados, vamos a matarlos. Están débiles, mire, pálidos. Pero no lo supieron. ¿Cuántas veces el Señor hace como esto? Como que nos abriga, como que nos cobija, que nadie se vaya a dar cuenta de nuestro dolor, de nuestra debilidad, de nuestro sufrimiento, de nuestra lucha, de nuestras noches que nos despertamos preocupados, que no sabemos qué hacer, de nuestras lágrimas. Él entiende nuestros suspiros. Y nos esconde para que el enemigo no se dé cuenta. Gloria al Señor. Después de esto vino la Pascua. ¿Qué la Pascua? Significa comunión. Pero para haber comunión tiene que haber purificación de la carne. Amén. ¿Cómo nosotros, cómo nos circuncidamos hoy en día? Mire, es sencillo. Cuando nosotros alimentamos el espíritu, nos estamos circuncidando. El que alimenta la carne, miremos unos textos. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Yo voy a leer rápidamente. Bueno, esta Biblia tiene una letra que para mí, si me equivoco, no es que no sé leer. Bueno, dice así: haced morir pues, ¿estamos ubicados? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuche, por favor, el que quiere conquistar en esta mañana. Amén. Joven, que quieres conquistar. Hermano, que quieres conquistar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, ¿qué pasa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el hombre se pregunta: ¿por qué hay terremotos? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Dios tan malo. ¿Y cómo vive la raza humana? En fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, en malos deseos. Vea, yo le voy a decir algo. Apréndase una palabra nueva: edonita. ¿Sabe lo que significa? Los edonitas son las personas que viven en pro de la satisfacción carnal. Todo lo que me trae satisfacción es bueno. Si me siento bien es bueno. ¿Y qué enseña nuestra sociedad? Solo impurezas, solo pasiones desordenadas. ¿Qué le dice un sexólogo a las parejas? No, es que nosotros hemos entrado en una rutina, nos sentimos, no, pues hagan algo distinto. Pues no sé, yo quisiera un trío, un cuarteto. Pues si te sientes bien, habla con tu pareja. Si se siente bien, hágalo. ¿Es así o no es así? Hágalo. Y eso no es malo para nada, desde que se sientan bien, o sea, son edonitas. No, es que yo me siento bien con otro igual a mí. Hágale. Si tú te sientes bien, está bien. Edonitas. Y nuestra sociedad se ha convertido en edonitas, en pro de la satisfacción carnal. Ya bailar como bailaban nuestros abuelos. Ella le ponía una mano en el hombro. ¿Era así? Bueno, yo no bailé como mi abuela, de hecho nunca bailé. Yo bailo por ahí a veces así, pero eso es otro cuento. Pero no baile. Y le ponía la mano en el hombro, el caballero a cierta distancia. ¿Cierto? Pero se fueron dando cuenta que eso no producía. No, ahora el baile, el choque y el otro.
Eso es lo que gusta. Sí, parecen uno y hasta medio. Lo que produce placer es bueno y en pro de ello van. Nosotros no somos hedonitas, nosotros somos hijos de Dios, somos espirituales. Nosotros no somos carnales, somos espirituales. ¿Y qué dice? Sigue diciendo Colosenses capítulo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Cuántos fueron fornicarios, adúlteros, mentirosos? Andaban en pasiones desordenadas. No levante la mano ni diga amén, pero yo sé que por aquí están, ¿cierto? Que pronto tiene que decir, ay hermana, por favor, porque no creo que nadie diga amén, yo era un fornicario, yo no creo que nadie, ¿cierto? Yo no, porque algún problema entonces tendrá. Yo creo que esa vida produce vergüenza, ¿cierto que sí? El versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué diferencia hay entre ira e enojo? Alguien dirá, no, eso es lo mismo. ¿Qué es la ira? ¿Qué es el enojo? La ira es una emoción. El enojo, otra emoción. No, la ira es una emoción. Y entonces, ¡ay, por qué me dio ira! Hago pata. El enojo es, no sé qué palabra utilizar para no decir la misma, pero es una ira más chiquita. El enojo es no hablarse con el hermano. Continuar con la ira más apaciguada, ¿cierto? Y entonces estoy enojado con mi hermano, con mi hermana. ¿Por qué? Por lo que haya hecho. Porque no me saludó, porque sí me saludó, porque el domingo pasado me dieron el pescadito más pequeño. Claro, porque como era para mí, pues, y entonces en el momento me dio una ira, pero hoy no le hablo. ¿Sí? Todas estas cosas. Dice entonces dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Muchachos, muchachas, ustedes que oyen palabras feas en el colegio, universidad, en el trabajo, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, todos los días en la Pascua, o sea, en la comunión con Dios. Y versículo 11, donde no hay judío, ni griego, circuncisión, ni circunciso, gloria a Dios por eso, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, ustedes me soportan, yo los soporto, y perdonándonos los unos a los otros, y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo. ¿Y qué pasará? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, a la que llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more un poquito en vosotros. More en abundancia. ¿Cuánto lees la palabra de Dios? No me diga, por favor, no me diga. Le pregunto a los jóvenes y contéstese para usted mismo. ¿Cuánto lees diariamente la palabra de Dios? Al hermano, a la hermana, ¿cuánto lees? Porque es que esa es la forma de circuncidarse. Esa es la forma de hacer la Pascua con Dios.
y dice que more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Primero, la circuncisión. Segundo, la Pascua. Y lo tercero que tuvo que vivir el pueblo o lo que el Señor le pidió al pueblo de Israel, fue dejar el maná. ¿A qué se refería? Para resumirles, o sea, el maná era alimento suave, era nutritivo, era una leche materna, pero ya no iban a comer más maná. ¿Por qué? Porque ya necesitaban un alimento sólido. En otras palabras, que la palabra de Dios abunde, que haya, ya deje el maná, la leche, y haya alimento sólido. ¿Cómo vamos a defender este evangelio si no tenemos conocimiento de Dios? Cuando a ti y a mí la sociedad nos dice, es que esto no es malo, y nosotros vamos a decir, no, sí es malo. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Y por qué no? Y usted no me diga, hijo de Satanás, porque no sé cómo defenderme. Pero si yo tengo conocimiento de la palabra, entonces le podemos decir, sí, claro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el ser humano ha perdido la sensibilidad. Y por haber perdido la sensibilidad, el ser humano está buscando cómo satisfacerse y se ha vuelto ¿qué? Hedonita. Pero eso la Biblia lo condena. Y le podemos decir, créalo usted o no lo crea, la Biblia lo condena y el ser humano recibirá el pago por ello. Y entonces, ahí me tocó una vez en un aeropuerto, estaba demorado el vuelo y se me acercó un muchacho, se me sentó ahí y me dijo, ay, tú vas también para tal parte, ay, yo necesito llegar rápido. Yo dije, oh, qué emoción. Entonces, bueno, yo le dije, sí, ¿y tú para qué vas para allá? Entonces yo le dije, no, es que yo pertenezco a una iglesia y tenemos un evento allá. Ay, sí, se te nota, me dijo él. Yo casi le digo, también se te nota. Casi. Pero empezamos a hablar. Y él me dijo, yo nací así. En medio de la charla, yo nací así. Y tú debes saber que científicamente y no sé qué, y suceden y que vienen y que los hermafroditas y que para aquí y para allá. Le dije, ¿tú naciste hermafrodita? Me dijo, no. Le dije, entonces no naciste así. Y empezamos a hablar y entonces yo le cité textos de la Biblia y le hablé pero mire, quiere que le diga algo. En la medida que fuimos hablando y en la medida que yo le iba diciendo lo que la Biblia decía y todo, en una parte el chico me dijo, no te lo creo. Le dije, si quieres lo leo. A mí no me saque la Biblia. Me dijo, no me saque la Biblia. Le dije, bueno. Entonces empecé a decirle y en la medida que fuimos hablando, él ya fue hablando distinto. Entonces yo le dije, tú no naciste así. Lo que pasa es que eso es una moda. Lo que pasa es que nuestra sociedad ha cambiado su manera de vivir. Pero tú no naciste así. Y Dios lo condena. Fuimos creados a imagen de Dios. Y la imagen de Dios es pura, es santa, es perfecta. De la imagen de Dios no se burla nadie. Solo el diablo, que cautiva las mentes y les hace vivir de tal manera que hagan airar a Dios. Y es un estilo de vida que hace airar a Dios. Ya lo último me dijo, bueno, entonces ore por mí. Ore por mí, por favor. Entonces necesitamos que la palabra more.
Necesitamos dejar el maná y tener alimento sólido. Joven, ¿quieres tener conquista? Lee la palabra de Dios diariamente. Léela, léela. Y cuarto, el último, los versículos que leímos, capítulo 5, ya al finalizar, cuando se le aparece un hombre con una espada en su mano y le dice, bueno, tú eres enemigo o eres amigo. No, yo soy tu amigo. Nada menos que la presencia de Dios allí. Y le dice, bueno, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y así lo hizo Josué. Oiga, yo le voy a decir algo para resumir. ¿Cómo conquistamos? ¿Cómo podemos tener una vida espiritual de conquista? ¿Cómo podemos dejar de ser los mismos con los mismos problemas, sino poder crecer en nuestra vida espiritual? Sencillísimo, es facilísimo. Primero, circuncídese. No necesita un cuchillo. Solamente hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo hago para que la carne no aflore? Sencillo, no la alimente. No la alimente. No vea lo que no tiene que ver, no escuche lo que no tiene que escuchar, no vaya donde no tiene que ir, no alimente la carne, alimente el espíritu. Y en la medida que alimenta el espíritu, las obras de la carne van muriendo y empiezan a agonizar y agonizar y agonizar y ¡prum!, se mueren. Y el espíritu se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y hay deseo de orar, y hay deseo de leer la palabra, y de venir al culto, y cantarle a Dios con libertad, con regocijo. Y usted mira atrás lo que le gustaba antes, y usted empieza a sentir como ese reproche, ese fastidio. ¿Cómo podía deleitarme en eso? ¡Qué cosa tan horrible! ¿Cómo era posible que haya perdido tanto tiempo y no me haya alimentado de algo tan grande como es de la presencia de Dios, de la palabra de Dios? Y entonces usted se va circuncidando y cada día va haciendo la Pascua. Y ya hay alimento sólido, y ya hay palabra, y ya uno no le da, a uno no es que le dé mal genio con las personas que de pronto practican el pecado y viven en tanta perversidad, sino dice, Dios mío, están ciegos y necesitan una palabra. Y bueno, y hay palabra porque leemos la palabra y ahí está. Y pueda que no nos acordemos bien de los textos, pero de que la palabra está y la podemos transmitir. Y ya viene la última. Le dice el Señor, bueno, Josué, ya circuncidaste al pueblo, ya se curaron de la circuncisión, ya fue borrado todo lo que vivieron en Egipto, ya compartieron la Pascua, ya hay alimento sólido, ya nada de maná. Ahora quítate el calzado, porque el lugar que pisas santo es. En otras palabras, o sea, si nosotros creemos, escúcheme joven, señorita, hermano, hermana, si nosotros creemos que viviendo mal y haciendo lo malo vamos a tener comunión con Dios, estamos equivocados. Nuestro pastor nos ha enseñado que Dios no tiene consentidos. ¿Cierto que sí? Ay, Dios me consiente. Él es tan lindo que me consiente. No, a veces sí nos sentimos consentidos, pero no dices consentidos así, no. Sino uno dice, nos sentimos consentidos por la misericordia. Y uno dice, Dios mío, realmente tú eres misericordioso. Porque si fuera por nuestras obras, en otras palabras, queremos tener conquista, empecemos a despojarnos. Y cuando ya hay conquista, nos hemos despojado de todo, entonces ahí sí podemos pisar lo santo. Y Dios nos hace grandes. Y yo quiero invitar a alguien en esta mañana que quiera conquistar. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo vas tú espiritualmente? Si oras, ¿de verdad?
si buscas a Dios, si le alabas, si lees la palabra, porque si tú no oras, no lees la palabra, créeme que estás sin comunión. No hay Pascua, no hay circuncisión. Y entonces tú necesitas entrar a ese territorio santo y el Señor le dice, un momentico. Y tú quieres entrar y entonces tú dices que el Señor no me oye. No, hagamos lo nuestro, que Dios hace lo suyo. Vienen tiempos cada vez más terribles, más difíciles, pero yo estoy convencida que como estuvo el Señor con Moisés, estará con nosotros. Y podremos estar donde estemos, pero hay alguien que pelea por nosotros y nosotros hacemos lo nuestro. Alguien que en esta mañana quiera conquistar. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es cuál es tu enemigo en esta mañana? ¿Qué es lo que tienes que derribar? ¿Hay alguien triste? ¿Hay alguien enfermo? No solamente en su cuerpo, en su alma, en su mente. Hay alguien que sabe que delante de Dios las cosas no están bien, pero Señor, vamos a conquistar. Y si tú vas adelante, ¿cómo no vamos a vencer? ¿Hay alguien que le ha fallado a Dios? Viene a la iglesia, pero le falla a Dios. Y de pronto el enemigo le dice, ¿para qué vas? No vaya, tú eres hipócrita. No somos hipócritas, porque aquí estamos diciéndole al Señor que le fallamos. Pero Señor, una vez más, ten misericordia de mí y perdóname, Señor, y ayúdame a aborrecer el pecado. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame, Señor, a sacar tiempo para leer la palabra. Y si tú sientes que lees y no entiendes y como que algo te dice que sueño, que pereza, invoca el nombre de Jesús y lee la palabra de Dios en voz alta. Pero léela. Arrodíllate. Ora a Dios. Y empieza la circuncisión, y empieza la Pascua, y empieza el alimento sólido. Y lo último que hizo Josué, acertar la voluntad de Dios. Cuando el Señor le dijo a circuncidar al pueblo, en otras palabras, los tiene fuertes, debilítalos, porque no es por nuestra fuerza. Es que nosotros no vivimos como vive el mundo. El mundo piensa, ¿y cómo es? Si tengo que ser inteligente y yo tengo que actuar y Dios. No. Nosotros sabemos que hay uno que va adelante aparejándolo todo para nosotros. Y que lo único que tenemos que hacer es escondernos en Él. Hay uno que puede vencer al enemigo. Entonces vamos detrás de Él. No adelante del Señor, sino detrás. Nos dejamos esconder por el Señor. Alguien que quiere en esta mañana pasar a este altar. La venida del Señor está cerca y créame, yo no sé si a usted le pasa, pero yo sí anhelo que esté cerca. Sí anhelo que esté cerca. Porque vamos a vivir cada día tiempos aún más difíciles. Si aquí hemos tenido que luchar, y si hasta aquí hemos tenido que llorar, y si hasta aquí hemos tenido que batallar, los tiempos que vienen serán aún más difíciles. Más guerra, más invento del enemigo. ¿Y tú cómo vives? ¿Una vida árida? ¿Una vida conformista? Hoy es una mañana de conquista. Señor, ayúdame a ser mejor delante de ti. Ayúdame, Señor. Dile al Señor en esta mañana cuál es tu debilidad, cuál es tu preocupación. Dile lo que no eres capaz de decirle a nadie. Yo siempre insisto en ello porque esa es la clave.
Si tú me cuentas a mí tu problema, tal vez yo no te puedo ayudar lo suficiente. Pero si tú le cuentas al Señor, Él sí tiene el poder, la capacidad de poderte ayudar. Dile al Señor: Señor, yo no oro, yo no leo tu palabra. Señor, mira cómo vivo, mira cómo peleo, mira todo lo que yo hago, Señor. Pero yo quiero, Señor, en esta mañana ser un hombre, ser una mujer de conquista. Yo quiero, Señor, que tú no me impidas pisar lo santo, sino que yo pueda estar preparado para pisar lo santo, para andar en el lugar santo, para vivir en santidad, Señor, delante de ti. Que tú no me deseches, Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Oh, en esta mañana yo confieso, Señor, que mi enemigo, que mi batalla, que mi lucha es esta, Señor. Pero tú eres más fuerte que mi problema. Tú eres más fuerte que mi debilidad, Señor. Pelea por mí, oh Dios. Pelea por mí, oh Dios. Aquí estoy, Señor. Algo está cayendo aquí. Ora, ora, ora. Rinde tu alma, rinde tu vida, tu corazón en la presencia de Dios. Mis manos levantan. No te quedes con nada. Saca todo lo que hay en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Porque aquí hay uno más fuerte que tu problema, que tu pecado, que tu necesidad, que tu aflicción, que tu tristeza. Aquí hay más fuerte que tu preocupación. Está fuerte sobre mí. Aquí hay uno más fuerte que tu dolor. Mis manos levantan. Dile: Señor, quiero pisar el lugar santo. Su gloria toda. Vivir en santidad para ti, Señor. Quiero ser un hombre, una mujer de oración. Está cayendo. Un hombre, una mujer que lea tu palabra diariamente. Un hombre, una mujer con conocimiento de tu palabra, oh Dios. Oh, en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús. Su gloria está. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios, rompe, 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 Señor, toda atadura. Escucha la oración de tus hijos. Mira, Señor, la necesidad. Usa la vida de nuestros jóvenes. Levantando al caer. Usa la vida de cada hermano, cada hermana, Señor. Oh, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder en tu nombre. Fuerte sobre mí. Oh, mi Cristo de la gloria. Señor, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro correr, no es por nuestra agilidad, Señor. Es por tu misericordia. Solo por tu misericordia. Cayendo aquí. Oh Dios, derrama tu gloria. Está fuerte Derrama sobre tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. mis manos levantan. Gracias, oh Dios. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre
está aquí, Señor. Está cayendo. Su gloria sobre levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Oh, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesucristo, en esta hora. Gracias, Señor, porque hay un grupo que se prepara para conquistar. Hay muchos que queremos conquistar, Señor Jesús, y tú en esta hora nos has dado esas herramientas para arrebatarlas de tu mano y emprender esa conquista en esta mañana, aleluya, en el nombre de Jesús. Oh Señor Jesucristo, gracias te damos. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por la disposición de nuestros corazones de recibir tu gloria, de estar atentos al propósito que tú tienes. Señor, gracias por cada amigo, por cada hermano que ha querido entregar su vida ante tu presencia, Señor Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que hemos recibido y por lo que vamos a conquistar, Señor Jesús, de aquí en adelante. Que esta palabra no se aparte y que siempre tengamos en nuestros corazones esa confianza de que tú estás al lado de cada uno de nosotros, que tú no nos desamparas ni de día ni de noche. Señor Jesús, ayúdanos a creerte más y más. Es el hombre que tuvo poder. Oh Jesús, Él es el que puede hacer el mar callar en el momento que la tempestad te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel. alabanzas en su nombre. Este es un momento especial, hermano. Es donde tú puedes hablar con Dios, expresar tus debilidades, y Él te va a mostrar la gloria que Dios tiene. Alabanzas en su otro lado, con sus deseos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar en la hora difícil.
cuando Él te ve. Llama a ese Dios eterno y poderoso. Los grandes si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarán. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre de Jesús el himno de victoria del otro lado canto. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarán. Pasa con Israel que el mar atravesó, y en el nombre de Jesús el himno de victoria del otro lado canto. Oh Jesús, qué bueno es el Señor con nosotros. ¿A cuántos hemos recibido esta bendición? ¿Cuántos quieren conquistar? A partir de hoy, hermanos, vamos a conquistar en el nombre de Jesús, porque hoy nos ha dado la herramienta para enfrentar este mundo, para colocarnos más en su presencia. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por su bendición. Y si en algo nosotros en esta noche, en esta mañana, podemos decir con libertad, es que creemos en el Señor. Amén. Y así mismo, hermano, nos vamos a preparar también en este lugar a las 5 de la tarde a seguir recibiendo esa bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos vamos a venir? Gloria al nombre del Señor Jesús. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por toda tu gloria, por todo lo que hemos recibido, por todo lo que hemos expresado, Señor. Y en esta mañana nos sentimos más que victoriosos. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que seas tú permitiéndonos en esta tarde gozarnos delante de tu presencia, una tarde más de adoración, de comunión contigo, y que seas tú el que gobierne nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor Jesús los bendiga, hermanos y amigos, y los esperamos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.